Buenas tardes, compañeros y profesor Lisandro. Mi nombre es Viviana Herrera y junto a la compañera Katie Fernández y Juliana Umaña les vamos a exponer sobre el tema de investigación llamado la meningitis y su relación con los problemas de aprendizaje. Primeramente, les voy a hablar lo que es el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque es acá donde se desarrolla o se puede desarrollar lo que es la meningitis. La función del sistema nervioso es controlar todas las funciones del organismo. Es decir, si el sistema nervioso no funciona, el organismo no va a funcionar. Los demás sistemas van a colapsar. El sistema nervioso se va a dividir en dos, encéfalo y médula espinal. El encéfalo está rodeado por el cráneo y lo conforman tres órganos: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. El cerebro es el que se encarga de las funciones cognitivas, como lo es memoria, imaginación y pensamiento. Cerebelo se encarga de las funciones de los movimientos musculares, lo que es el equilibrio y la postura. El tronco cerebral es el que se conecta con la médula espinal. Sus funciones van a ser respirar, la presión arterial, la temperatura del cuerpo, el latido cardíaco y la tos. Ahora, la función de la médula espinal es la encargada de conducir la información de las sensaciones, ya sea desde el organismo hasta el cerebro, o dar las respuestas del cerebro a los músculos. Estas dos estructuras, encéfalo y médula espinal, van a estar envueltas por las membranas llamadas meninges. Las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Estas se dividen en tres capas o estructura: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa externa, esta blanca. Aquí es donde están los canales venosos y se encargan de transportar la sangre del cerebro al corazón. Seguimos con la aracnoides, es la capa intermedia, esta capa de acá, la celeste, esto de acá. Esta capa es la que se encarga de proteger al cerebro contra las lesiones, es la capa intermedia. Seguidamente está la capa pía madre, que es la capa interna y es la capa que se adhiere al tejido nervioso del cerebro y de la médula espinal. Ahora les voy a hablar sobre la meningitis. La meningitis se da o se produce cuando hay una inflamación del cerebro. Es decir, está la piel, el cráneo y las tres meninges. Cuando hay una inflamación de las meninges, se va a dar la meningitis. Esta inflamación puede ser por bacterias o virus. Van a entrar al cerebro, se van a inflamar las meninges y se va a producir esta enfermedad que es la meningitis. La meningitis le puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, le da a los bebés, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. La meningitis puede ser infecciosa o no tan contagiosa. Eso va a depender del tipo de meningitis. Seguidamente, la compañera Katie les hablará sobre los tipos de meningitis. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me corresponde hablar sobre los tipos de meningitis. Primero tenemos la meningitis bacteriana. Esta se puede transmitir por dos bacterias diferentes, la neumococo, que afecta principalmente a bebés y niños y con frecuencia provoca neumonía, infecciones en el oído o infecciones sinusales. Luego tenemos la meningococo, que esta puede provocar infecciones en las vías respiratorias superiores, y es la que afecta a los adolescentes y adultos. Esta enfermedad se transmite muy similar a una gripe,
Esto quiere decir que es por las gotas de saliva o las secreciones de las vías nasales de las personas que están infectadas. Luego tenemos la meningitis viral, que también se conoce como meningitis aséptica, que es la que causa, bueno, ella entra por la boca y viaja por la circulación sanguínea al cerebro y a las meninges. Esta también puede ser causada por otros virus, como por ejemplo la varicela, las paperas, gripe, herpes simple, el VIH y otros tipos. Luego tenemos la meningitis fungicida, que esta se da por un tipo de hongo que vive en las heces de las aves o en el barro y puede convertirse en una infección crónica si no se trata de una manera adecuada. Y también existen otros tipos de hongos que pueden provocar la infección y es muy raro que le dé a personas con un sistema inmune alto. Eso quiere decir que solo le da a personas con un sistema inmune bajo. Luego tenemos la meningitis parasitaria. Esta se da por la malaria cerebral y la cisticercosis. Es muy rara, pero cuando pasa puede ser fatal en un periodo corto de tiempo. Luego tenemos la meningitis no contagiosa. Esta puede darse por reacciones adversas a algunos medicamentos o por terapias a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus o trauma en la espina dorsal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los síntomas de la meningitis. Los síntomas son similares a los de la gripe en las primeras horas o días, y estos pueden variar según la edad del paciente. En una persona mayor a 2 años pueden darse fiebre alta repentina, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso que parece diferente a lo normal, dolor de cabeza con náuseas o vómito, confusión o dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia o dificultad para caminar, sensibilidad a la luz, falta de apetito o sed y erupción cutánea. En un recién nacido puede ser fiebre alta, llanto constante, somnolencia o irritabilidad excesiva, inactividad o pereza, alimentación deficiente, una protuberancia en el punto blando de la parte superior de la cabeza del bebé y rigidez en el cuerpo y en el cuello. Bueno, por último tenemos las causas de la meningitis, que la más frecuente son las infecciones, luego tenemos las infecciones bacterianas y también las infecciones fúngicas. Y luego, en el caso de la meningitis crónica, tenemos que esta está causada por los organismos de crecimiento lento como los hongos. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Dentro del tratamiento es muy importante recalcar que es una enfermedad que evoluciona con mucha rapidez. Es por eso que es importante un diagnóstico temprano y prestar siempre atención a los síntomas, ya que el sistema inmunológico puede ser que esté muy débil y ocasione en el cuerpo grandes secuelas. Es importante reconocer que una de las meningitis más fuertes es la meningitis bacteriana. Ya lo veíamos en los tipos de meningitis. Consiste de cuidados muy específicos, desde antibióticos hasta líquidos que se tienen que poner por medio de una intravenosa. Esto porque ya se va a tratar problemas que requieren como un edema cerebral, como una epilepsia. Entonces, la meningitis bacteriana requiere más atención. Hay tratamientos, sí, siempre y cuando estemos a tiempo. La meningitis viral, esta se puede dar por medio de tal vez una gripe, puede ser que tal vez una varicela haya evolucionado más fuerte y se pueda dar, o a veces tenemos que tener muchos cuidados porque hasta por una espinilla o algo puede ingresar esta enfermedad dependiendo de lo que nosotros hayamos tocado, ¿verdad? Porque depende mucho de eso. Entonces, cuando es una enfermedad, una meningitis, perdón,
de tipo viral, esta meningitis se puede detectar, uno, a tiempo y dos, su tratamiento va a ser, digamos que muy parecido al cuando uno le da una gripe. Pero siempre es muy importante, pues, reconocer cuáles son los síntomas que yo estoy teniendo para poder ir a determinar, ¿verdad?, cuál es el tipo de meningitis que yo tengo. Nunca le oculte al médico información importante cuando se tiene o cuando se puede pensar que puedo tener meningitis. Algo muy importante es la vacunación. Costa Rica es un pionero en vacunación con respecto a tal vez otros países, ya que nuestro sistema de salud, desde que el niño nace, le ponen las inyecciones o lo vacunan de varios tipos pues, enfermedades. De 3 a 6 meses el niño tiene que visitar varias veces al médico para vacunarlo. Entre esas le ponen algunas vacunas como de tipo para las meningitis. No con esto se quiere decir que la persona no le va a dar meningitis, le puede dar perfectamente. Sin embargo, va a ser tal vez menos agresiva esa meningitis. ¿Por qué? Porque ha contado con con un patrón anteriormente ya con todas esas vacunas que le han puesto. Por eso es que se lucha mucho con las personas que son antivacunas, porque protegen al niño de una eventual enfermedad y de una eventual agresividad de esa enfermedad. Es curioso porque cuando leíamos sobre el trabajo, sobre este tema, dicen muchos que es muy parecido a los síntomas que tiene el COVID. Entonces, puede ser que el diagnóstico, en vez de ser COVID-19, puede ser más bien que se esté dando por meningitis. ¿Por qué? Porque muchos se da por la falta o el poco lavado de manos, ya que la bacteriana es por bacterias, depende de lo que nosotros toquemos, ¿verdad? Hongos o la tierra o diferentes superficies, si no nos lavamos frecuentemente las manos, esta se puede transmitir, esta la puedo pues tener yo o la puedo transmitir a otra persona. En los centros educativos se da que a veces se comparten muchos alimentos. Hay que evitar el compartir alimentos en guarderías o centros educativos porque un niño sano puede compartir un alimento o un niño con meningitis lo comparte a un niño sano y este puede adquirir la enfermedad. Entonces es importante, uno, vacunar, dos, siempre el lavado de manos, yo creo que se nos recalca mucho en esta época, y tres, el dejar de compartir aquellas cosas que son nuestras, que podemos a veces, se nos olvida y compartimos un alimento, compartimos un lapicero y dependiendo de si la persona tiene una meningitis no las puede pegar a nosotros. En el proceso de aprendizaje la meningitis afecta ya que una persona que obtuvo o que tuvo esta enfermedad a temprana edad no vuelve a ser la misma, máxime si la meningitis fue bacteriana, ya que va a causar bastantes daños cerebrales durante la infancia y quienes logran sobrevivir corren especial riesgo como convulsiones, pérdida de la audición, déficit motor y cognitivo. Un niño que le dio meningitis no vuelve a ser el mismo. Es un niño que va a presentar unas patologías muy fuertes y esto puede llevarlo a tener menor rendimiento escolar, menor rendimiento académico, ya que no va a tener la misma capacidad de aprendizaje que tal vez de un niño que no obtuvo la meningitis. Como causa daños tan importantes a nivel cerebral, quienes logran sobrevivir a esta enfermedad pueden tener patologías como ya las antes mencionadas. Es importante recalcar que su función cerebral va a cambiar mucho, ya que aquella protección que se hablaba tal vez al inicio que tiene el cerebro, en una persona que lo tuvo ya no va a ser. El comportamiento puede ser agresivo al no comprender
lo que la otra persona le está diciendo o lo que el niño, el profesor le está indicando. Se estima que la población de niños que tuvieron meningitis no termina la secundaria y menos estudios superiores. Entonces es de poner bastante atención como educadores en niños que han presentado tal vez alguna patología como estas y ya que ellos van a ocupar un tratamiento diferente, ¿verdad? O un currículum diferente. Los hermanos de niños que han tenido meningitis tampoco logran terminar la secundaria. Entonces, es un proceso en el cual tenemos que prestar bastante atención, saber una buena comunicación con los padres de familia, saber qué es lo que tuvo el niño, realmente preguntar, investigar, porque sí, la bacteriana causa bastante daño cerebral, entonces es esa que el niño va a tener un aprendizaje muy distinto. Esta es nuestra participación por parte de este tema, la meningitis en el proceso educativo. Agradecemos su atención. Cualquier consulta nos la hacen saber. Gracias.